Bien, en la sesión anterior, para finalizar, pues observamos algunos de los elementos que es un poco más como significativos, que fueron retomados por los llamados cristianos de la cultura hebrea, de la religión hebrea. Entonces, pues el Antiguo Testamento, hay temas del Antiguo Testamento que se mezclan con las temáticas ya propiamente recientes para esta cultura, que es lo que nosotros conocemos como Nuevo Testamento. Acordémonos que en esta época esos libros no están sistematizados en ningún libro grande que se llame Biblia, como lo conocemos actualmente. Eso en este punto no existe. O sea, los libros están sueltos. O sea, sí existe la Torá, que es donde están muchos libros del judaísmo, pero el cristianismo igual, son un montón de libros que todavía no están sistematizados. Eso va a suceder luego que Roma tome el control o más bien se sincretice con el cristianismo y tome el control pues de la dirección de estos y establezca ya las líneas ideológicas de la religión. Antes de eso, pues todavía vemos como que se mezcla. Dejamos la escultura y pasamos entonces a la pintura paleocristiana. En ese caso, pues la mayor parte de las imágenes representadas están en los muros de las catacumbas. Algunos casos aparecen en los restos de aquellas que se les llaman domus ecclesiae o la domus o la casa o la casa de la iglesia sería, que eran estos edificios comunes en la sociedad romana o en la arquitectura romana, pero que los utilizaban para las reuniones algunos cristianos, algunas de las comunidades cristianas. Entonces, la mayoría de los que sí se preservan están en las catacumbas, porque recordémonos que esos lugares, pues la gente no entraba, gente fuera de la religión o de los seguidores de Cristo. Entonces, por eso se conservaron bastante durante mucho tiempo. Los temas son bastante variados, igual como lo veíamos con las representaciones en escultura, aquellas que se hacían en grabado, o las que se hacían en relieve, o las que se hacían en volumen escultórico, en bulto redondo. Entonces, los temas son también amplios. Hay mucha simbología también, y pues aquí es donde se sientan muchas de las bases de la iconografía que luego va a tener el cristianismo en la llamada Edad Media. Aquí tenemos, por ejemplo, un arcosolio. Acordémonos que los arcosolios son los nichos que tienen una forma de arco en la parte superior, ya sea cóncavo o sea solamente la parte de arco, como con una mini bóveda. En este caso es en la catacumba de Domitila o Santa Domitila, es siglo IV de nuestra era, o siglo IV después de Cristo. Y acá lo que se muestra pues es una representación de una reunión de Jesús y los 12 apóstoles. De nuevo les remarco que la representación de Jesús en toda esta época es la del dios Apolo. Es con él que lo comparan y con él pues lo representan. Entonces aquí tenemos a los apóstoles y Jesús en el centro. Siempre así como un pelo rizado, barbilampiño, o sea, no tiene barba ni bigote, y siempre es el centro de la figura. Acuérdense que una de las características que veíamos también en la escultura es que las imágenes están proyectadas hacia el frente, y en general también, como característica del paleocristiano, las imágenes están dirigidas hacia el frente, o sea, están viendo al espectador, o en este caso, generando un diálogo visual entre las figuras. Los personajes están observando a Jesús, porque él es el centro de la escena. En cuanto a la paleta de color, vean que es bastante limitada. Tonos blancos y tonos rojizos y tierras, así como muy pobre en cuanto a color. Sucede también acá con esto, que como los colores son utilizados también para remarcar la posición, especialmente de la élite gobernante, entonces pues se rechazan aquellos colores que representan a los líderes, por ejemplo, vemos al emperador, por ejemplo.
es decir, el rojo, el azul, el dorado, esos colores van quedando un tanto fuera, porque la idea es representar acá que esto es cercano a la gente que tiene pocos recursos. O sea, de ahí un tanto también es la utilización de una paleta como esta. Bien, ahí tenemos algunos de los elementos también que se observan. Hay un pergamino que tiene Jesús en la mano izquierda. Esa es una alusión o una referencia a las enseñanzas. Acuérdense que habían escritos que se hicieron alrededor de lo que la gente observó. Aquellos que podían escribir o aquellos que relataron a alguien más para que retomara el dato. Eso es lo que poco a poco se fue convirtiendo en los llamados evangelios. Y que les recuerdo, en esta etapa no son 4, son una cantidad bastante grande, son decenas de evangelios los que hay. Nosotros reconocemos actualmente en nuestra cultura 4 principales, a eso se les denomina canónicos, todos los demás se les llama apócrifos. En ese caso, pues, ese pergamino hace la alusión a un evangelio. El otro, el que se llama ad locutio, es un gesto que significa que está hablando, que está predicando. En una mano, que sería la izquierda, tiene el pergamino, significa la enseñanza, y con la otra tiene el gesto de estar como diciendo algo, o sea, está con la mano así puesta frente a él o a un lado. Significa que está hablando, está transmitiendo un mensaje. Entonces, eso es enseñanza. O sea, en general, el símbolo acá es enseñanza. O sea, Jesús está enseñando. Y está en medio de los discípulos, ¿verdad? Como ya lo veíamos en la imagen anterior. ¿Preguntas? ¿O algo que quisieran agregar? No, Alison dice que todo bien. Veamos en el chat. Todo bien. Bueno. Aquí tenemos pues más pintura. Vean cómo las catacumbas, las paredes de las catacumbas, pues eran utilizadas como ese lienzo para la representación de diversos temas. Acá, por ejemplo, hay representaciones, aunque no se alcancen a ver como mucho con detalle, pero estas son representaciones de palomas, que son símbolos del alma, si recuerdan. Y acá hay representaciones de la iglesia, acá, o de oradores. Están, el otro término es orantes, es con las manos extendidas. Acuérdense, eso ya lo veíamos con otras culturas, las manos extendidas hacia el frente o puestas así, significa orantes, ¿sabes? En una actitud de oración. Entonces eso es lo que se nota por acá. Hay una representación acá en el centro, probablemente el retrato de una de las personas pues enterradas ahí. También hay representaciones de flora, eso a nivel decorativo, y acá, aunque no se alcanza a ver muy bien el detalle, pero también la representación de otros personajes, seguramente apóstoles o algunos de los cristianos pues, importantes de ese momento. Bueno, o que están enterrados ahí, ¿verdad? De esa época. Ese es un dato que debemos de tomarlo en cuenta porque el arte ya no volverá a ser aquello que vimos en Grecia o en Roma. Se fijaron pues el nivel de depuración de la técnica, de naturalismo, de utilización de color que se logró con el arte romano, y que acordémonos que pues, a partir del romano podemos calcular pues, cómo era el griego. Eso ya no va a volver a suceder, al menos hasta que pasen alrededor de 1000 años. El arte va a perder, digamos, calidad como lo habíamos visto. Ese detrimento que tendrá es a razón de cuestiones ideológicas y teológicas. Aunque todavía no hay claridad sobre eso acá, muchos de estos artesanos que pintaban en las paredes entendían o hacían caso a los que les pedían esas pinturas en cuanto a que las imágenes no deberían de representar exactamente al difunto, en este caso un líder, o si fuera Cristo o María, no puede representarlos igual, porque entienden que hay una prohibición que dice ahí pues que no deben representarse las imágenes de lo que está en el cielo o lo que está en la tierra. Aquí viene la pregunta, bueno, pero ¿y si sabían eso, por qué lo seguían haciendo?
Y es que lo que sucede es que en el mismo libro, solo que un poquito más adelante, si ustedes siguen leyendo, ahí van a notar que hay ambigüedad, porque le dice primero, no te harás imágenes de nada de lo que está en el cielo ni de nada de lo que está en la tierra. Pero más adelante le dice, y te harás imágenes de querubines para custodios del arca, y le dice que estarán enfrentados, o sea, le describe cómo quiere que se los haga. Entonces, como dice, bueno, le acaba de decir que no se haga una imagen de lo que está arriba ni lo que está en el cielo, pero más adelante le dice que se hagan unos querubines para colocarlos de custodios del arca de la alianza. Entonces, ¿a quién le hago caso? Seguramente dijo el artesano de aquel momento. Y lo que hicieron fue hacerlo, que la orden era que se hicieran la imagen. Entonces, esa ambigüedad en cuanto a las órdenes que se dan es lo que permite que las imágenes se hagan. Entonces, la interpretación que hacen es, está bien, no podemos hacer imágenes exactas, pero sí podemos interpretar y mostrarle a la gente también eh, qué es lo que sucedió para aquellas personas que no pueden leer, para aquellas personas que no, pues las letras no las entienden, sí entienden las imágenes. Entonces, aquí comienza también a utilizarse la imagen como con fines didácticos. O sea, la idea es enseñar a través de ellas, porque una imagen pues vale más que 1000 palabras. O sea, es como que les diga, miren, si todas las diapositivas de la clase de historia fueran así, ¿cómo me entenderían ustedes cuando les hablo acerca de alguna descripción de una imagen en particular? O sea, cada quien tendrá una interpretación propia, pero si yo les muestro una imagen, entonces ustedes me entienden más fácilmente. Acá esto, por ejemplo, es un cubículo, es un cubículum. Aquí tenemos en la bóveda, que es una una bóveda con arcosolios en tres de sus lados. Y tenemos representaciones acá de pintura. Acá está el que les he mostrado varias veces de El Buen Pastor. Y acá está una representación de un orante que representa a la iglesia, María y pues apóstoles de este lado. Alejandra dice, vaya, Alejandra, lo que sucede es que el diferido es sin Safe Exam Browser. Si usted me escribió me envió o más bien llenó el formulario, pues debería dejarle entrar. Si me coloca su correo ahí en el chat. Y bueno, voy a interrumpir un momento acá, porque no tengo otro día para que hagan esa actividad. Solo déjenme un momentito. En lo que reviso. Juan Villeda. Creo que ya no está en la clase, ¿verdad? Porque ya me hubiera respondido. Buenas tardes, Liz. Sí, se me fue que no era con el exam browser, ¿Y entonces? sino mandé el correo del link para poder Vos, hacer. va, entonces, por la manera como redactó ahí vean, Sí, todos los diferidos son sin Safe Exam Browser, entonces hay que estar ok. pendientes con eso. Denme 2 minutitos y la voy a agregar ahora y esa va a ser como una excepción y así como se sale un Sí, poquito disculpe. porque hay que estar pendiente de eso. Vamos a ver. Vaya, pruebe, pero es la opción B, la opción A no está activa y está hasta el fondo, abajo, abajo, abajo de todas en la pestaña. Ahí dice evaluaciones diferidas. Perfecto. Muchas gracias, licenciado. Bueno, bien, continuamos entonces. Bien, entonces avanzamos. Ya les había explicado sobre esto de la imagen
del orante, creo que está, sí, aquí está una imagen un poco más de cerca. Entonces vean acá, está la representación de apóstoles. Acá. Esta es María, tiene al niño en brazos, pues los trazos son como siempre como muy sencillos. Y acá en el centro tenemos a la representación de un orante. Esos orantes comúnmente representan a la iglesia. O sea, iglesia, acordémonos que es todas las personas, no es un templo. Actualmente a los templos se le llama iglesia, pero iglesia realmente es toda la comunidad. Bien, otro ejemplo acá. Vean la fecha, finales del siglo IV, es decir, estamos llegando al año 400, estamos digamos 390 por ahí. Este es el currículum de León en la catacumba de Comodila, esto es en Roma. Acá hay una imagen que es diferente a la que hemos estado viendo, vean. Esta es una representación mucho más compleja de la figura de Jesús. ¿Y por qué? Porque tiene otros elementos que no los habíamos visto antes, pero es porque estamos llegando al siglo IV, o sea, al año 400, perdón. Sería siglo V, estamos siglo IV acá. ¿Qué es lo que ha sucedido? Que Roma comienza a tener incidencia ya dentro de la religión cristiana. Entonces hay elementos que se le están agregando a las representaciones también. O sea, esta catacumba corresponde a una época en la que la iglesia ya comienza a fundirse con el Imperio Romano, al menos con lo que ha quedado del Imperio Romano, o lo que va quedando, porque todavía no ha caído Occidente, pero lo que va quedando de Roma. Es decir, lo que se va como haciendo un poco más oriental, pues el culto. Entonces, ¿cómo sé que esta imagen es de Jesús? Primero porque hay un alfa y una omega a cada uno de sus lados. Eso nos dice que Cristo, cada vez que vemos un alfa y un omega, son una referencia a Cristo. Aparte de eso, este Cristo es nimbado. Les voy a escribir el nombre ahí para que lo apunten. Nimbado, ese es el término. Es un Cristo nimbado. ¿Qué significa? Que tiene un nimbo atrás de la cabeza. Ese nimbo es un círculo atrás de la cabeza. Probablemente ustedes habrán escuchado este otro término. Se lo voy a escribir también en el chat. Este otro término, aureola. La aureola y el nimbo son dos cosas diferentes, pero se ven igual. Entonces, es bien complicado el poder distinguirlo porque se ven igual, pero son dos cosas diferentes. ¿Sí, Gabriela? Yo lo conocía como halo, que era como un aro detrás de la cabeza que ellos tenían. Así me habían enseñado a mí. Así como este, halo. Ajá, ajá. Exacto. Ajá. Correcto, gracias. Ese es otro término, aunque es un poco más común quizás el de aureola y nimbo. Bueno, le voy a escribir, nimbado es el Cristo, pero el término para ese círculo es este. Es nimbo. Aureola, halo y nimbo es básicamente lo mismo. ¿Sí, Elisa? Así que las tres cosas, aureola, nimbo y halo, no tienen ninguna diferencia, tal cual son la misma cosa, solo con diferentes nombres. Físicamente, o sea, como les dijera, morfológicamente, no físicamente, morfológicamente son lo mismo, o sea, la forma es igual, es un círculo atrás de la cabeza de alguien. Pero los dos específicamente, o sea, halo es un término más general, es mucho más general, pero los términos aureola y nimbo son más particulares para las imágenes. Pero fíjense que el significado es fácil si entendemos la fórmula, y la fórmula es esta. Todos aquellos seres que se denominan sagrados, que se denominan, ¿cómo se llama? Bueno, que son divinidades, son divinos, es el término, divinos. Si murieron, el círculo que tienen atrás de la cabeza se llama aureola. Pero si no murieron, se llama nimbo. Entonces, ¿cuál es la manera como yo puedo saber si es un nimbo o es una aureola? Debo de saber quién es el personaje que está representado en la imagen. Si yo sé que la imagen es la Virgen María, y la Virgen María, según la tradición, no murió, entonces, ¿qué es lo que tenía atrás de la cabeza? ¿Una aureola
o un nimbo. No digamos halo, porque halo es más general, es un poco más general. Aureola o nimbo. A ver, ¿quién me ayuda? Nimbo, dijo. Sí, sería un nimbo. Sí, Iliana, creo que tengo el micrófono. No, bueno, es un nimbo. ¿Por qué? Porque no murió. Entonces, Jesús, María, los ángeles estos que luego vamos a ver con alas, ¿qué más? ¿Qué más? Dios Padre no, porque Dios Padre se representa de otra forma. Pero principalmente ellos tienen atrás de sus cabezas un nimbo. Los demás, los apóstoles, aquellos que se llaman santos, o los que se les llama santos, tienen alrededor de sus cabezas una aureola. ¿Y por qué? Porque murieron. Ahora, ¿se ve igual? Sí, se ve igual. En esa primera etapa es como que yo tenga un disco atrás de la cabeza, o sea, es un círculo atrás de la cabeza. Cuando llegue el gótico, allá en la Alta Edad Media, y comienza el Renacimiento luego, y luego vendrá el Barroco, las imágenes van a comenzar a tener ese mismo círculo. No tengo nada con que ejemplificárselos, pero ese círculo que se veía antes plano, ahora comienza a verse en perspectiva. Y entonces se ve como un círculo en perspectiva encima de la cabeza. Y el símbolo es el mismo, es un nimbo si está sobre la cabeza de alguien que no murió, y es una aureola si está sobre la cabeza de alguien que sí murió. Esa es la fórmula. Pareciera que es difícil cuando los observamos, pero el secreto está entonces, la fórmula está ahí, saber quién es la persona que está representando. Y nosotros tenemos que saber qué pasó con ella, al final de sus días. Dígame, Laura. Me surgió una duda, entonces, ¿nimbado qué significa? ¿O a qué Que tiene un nimbo atrás de la cabeza. Si yo les digo, es un Cristo nimbado, es un Cristo que tiene un nimbo atrás de la cabeza. Eso significa. Pero el término técnico, cuando estamos describiendo la imagen, es ese. Yo les digo, pero tenemos enfrente un Cristo nimbado. ¿Qué significa? Que tiene un nimbo atrás de la cabeza. Así es como se dice técnicamente. Gracias. Bueno, ¿alguien más? No sé. ¿Sobre esto? ¿Sí quedó claro? Si se fijan, muchas de las figuras no tienen nada atrás de la cabeza. ¿Por qué? Porque todavía no es una regla. Es algo que se está construyendo en la medida que avanza ¿cómo se dice? Las teorías y todo pues alrededor de la figura de Cristo y de la iglesia en general. Hay otro dato también, y fíjense que esto, algunos historiadores afirman que es producto de una confusión de términos que se da más o menos por esta época. Cuando la idea de ponerle barba y bigote a Cristo y de hacerle el pelo largo, hacerle pelo largo. Si se fijan en los anteriores, Cristo no tiene el pelo largo. Aquí hay una confusión de términos, se los voy a escribir entonces de nuevo acá en el chat, para que vean qué fácil confundirse. Bien, los dos se los he puesto en la misma para que vean que son dos términos que tienden a confundirse. Nazareo y nazareno son dos términos diferentes, pero suenan igual. Resulta que nazareo es un penitente, es una persona que está haciendo penitencia, está haciendo ayuno, y como tal pues se ha desprendido de las cosas materiales y está en una situación, digamos, como de ascetismo, o sea, como si fuese un ermitaño, algo así. Ese es un nazareo. Los nazareos, por lo tanto, en las representaciones que vamos a ver más adelante, o que van a ver allá en la Edad Media, aparecen despeinados, con barba y bigote, y con ropas más o menos en harapos, o pieles, como si solo agarraron las pieles y se las pusieron encima. Ese es un nazareo. ¿Quién era un nazareo? De los que se menciona en los evangelios, es Juan el Bautista. Él era un nazareo. Por eso las representaciones de él siempre aparece despeinado, digamos como un poco desaliñado, mal arreglado, y la ropa se ve como en harapos, como si estuviera sucia o como si estuviera vieja. De esa manera se representa en la Edad Media. Probablemente las que ustedes han visto
de Juan el Bautista tiene una apariencia diferente, aunque parezca que tiene una piel, esa piel está como bien arregladita. Pero esas imágenes son del periodo barroco y de los periodos posteriores, o sea, hace unos 300 años, 350 años. O sea, no, estas de este momento son, digamos, como más fieles. Eso es entonces un nazareo. Ahora, otra cosa, los nazareos no pueden beber vino, deben hacer ayuno, no pueden acercarse a los enfermos, no pueden acercarse a las mujeres que están en situación de pecado o a los hombres en situación de pecado. Entonces, ellos están como apartados de todo eso. Ahora les pregunto, a partir de lo que ustedes saben de Jesús, ¿él era un nazareo? ¿Sí, Gabriela? Pues según la historia como lo relata, realmente, y como usted lo presenta, realmente él no era un nazareno. Sí vivía apartado de todos, pero siempre al final de que él intentaba, siempre estaba rodeado de gente. Y sí sanaba enfermos y hombres que estaban en pecado o mujeres que estaban en pecado, siempre se le acercaban y él siempre los recibía. En pocas palabras, no es un nazareno, No, sino... no. Nazareo. Ajá. No es un nazareo. También el tema del vino. ¿Bebía vino o no bebía vino? Sí, al final de la última cena. Sí, no, en todas las actividades en las que estaba siempre había vino y siempre bebían vino. ¿Por qué? Porque el vino no lo tomemos en este momento como una bebida embriagante. El vino es una bebida como si nosotros tomamos café. O sea, todas las comidas iban acompañadas de vino. Entonces, él bebía vino. Se juntaba con hombres y mujeres en situación de pecado. Se acercaba a los enfermos. De hecho, los curaba, los tenía cerca de él, le daba consuelo. No se vestía con harapos. Entonces no es un nazareo, pero que sí es él. Se nació en una región que se llama Nazaret. Nazaret, ¿qué es él? ¿Nazareno? Correcto, es un nazareno, pero ven cómo los términos se parecen. Entonces, en la representación de Jesús se confunde el término nazareno con nazareo. Y al mezclarlo, los artesanos del siglo IV, siglo V, que es lo que estamos viendo acá, en esta catacumba, lo que hicieron fue pintarlo como un nazareo, siendo que no lo era. Y esa imagen se comenzó a multiplicar, porque vaya, yo soy un artesano y me dicen, hay una imagen de Jesús que está en la catacumba de, ¿quién es esta? De Comodila, y necesito que la vayas a ver porque quiero que me pinten una en mi catacumba. Entonces yo voy, veo la imagen, a lo mejor tomo mis apuntes o se me graba en la mente, entonces voy y copio la imagen y lo pinto con barba y bigote, pero le pongo ya un traje diferente, ¿verdad? O sea, siempre con los mismos trazos, pero no son harapos. Entonces, de esa manera es como la imagen de Jesús comienza, digamos, a distorsionarse y a convertirse en lo que nosotros conocemos actualmente. La imagen de Jesús que vemos en las representaciones actuales tiene pues 2000 años de proceso. Entonces la imagen ha ido cambiando según cada época. Hace un par de meses apareció un Cristo en España, creo que era bastante femenino en cuanto a su representación y fue todo un escándalo por todos lados, porque cómo era posible que lo pintaran de esa manera. Es una interpretación de la imagen. La imagen que tenemos nosotros de Jesús tendrá entre 200 y 300 años de historia, o sea, es muy reciente. La imagen de esta época es diferente, o sea, es porque se está construyendo todavía. Bien, entendido entonces por qué tiene barba y bigote. Si no, pues allá en la historia 2 lo van a ver ahí con el docente que les toque. Van a ver un poco más de esto porque en los iconos de aquel momento ya se comienza a hacer como la norma para la representación de Cristo. Veamos. Bien, no hay problema, Alison. Gracias por el aviso. Bueno, avanzamos. Vean, otra representación de Jesús. Vean, barba y bigote. Vean cómo va cambiando. Y esto es siglo IV, siglo V. O sea, ya la influencia romana ya comienza a sentirse y la representación del Cristo Nazareo, o sea, el que tiene barba y bigote, pues se va mezclando
con las imágenes. Entonces, esta es una representación del momento en el que Jesús expulsa a los vendedores del templo. Tenemos una representación muy sencilla del templo, el velo, la región de la zona del altar, Jesús con una quijada de burro, como lo hizo Sansón en las historias del Antiguo Testamento, con una quijada de burro, pues hace el ademán de golpear, y todos huyen. Y hay otros pues que en el tumulto van quedando tirados en el suelo, o quién sabe si noqueados por un golpe, pero están tirados por allí en el suelo. Vean de nuevo la paleta de color muy sencilla y los trazos bien precisos solo para representar el tema de la imagen. ¿Qué otros temas se representan en la pintura? Pues el bautizo, porque el bautizo comienza a ser también un elemento que se repite y que se incluye dentro de la liturgia, o sea, entre los actos litúrgicos que se realizan. Lo que actualmente los católicos llaman misa, es lo que en esta etapa se le denominaba solamente Eucaristía, o sea, el compartir el pan y el vino. Era una reunión en la que se hablaba acerca de aquellas cosas que hizo Jesús, se reflexionaba, se compartía en comunidad y pues se compartía el pan y el vino. Otro de los elementos era el bautizo. Si recuerdan en la Domus Ecclesiae, aquella casa que se utilizaban eventualmente como templos, o como primitivos templos, había un lugar, una pila, en donde se hacía simbólicamente pues el acto del bautismo. Bien, ¿algún comentario? Voy por el micrófono. ¿No? Bueno, otros temas también que van a ir apareciendo en la medida que aumentan o que nos vamos acercando al siglo IV, siglo V, son las representaciones de Adán y Eva como una manera de representar el pecado original, y es el cual deberían ser limpiadas las personas a través del bautismo que se predicaba en este momento. Y se les representa pues desnudos, pero cubriéndose sus genitales con hojas, como una manera de sentirse avergonzados por el pecado que habían cometido. De esa manera es como se representa. Y bueno, el pavo real, que lo vimos también en escultura, pues aparece también en pintura. Acuérdense, esta es una representación de la vida eterna, porque el pavo real significa riqueza para los romanos. Entonces, la riqueza para los cristianos es la vida eterna. Luego, referencias acerca de los milagros de los que se adjudicaban a Jesús, como la multiplicación de los panes y los peces. Y bueno, mientras más nos acercamos, siglo V, siglo VI, comienzan a conformarse ya las representaciones de la familia de Jesús, María, José y el niño Jesús en medio. Acuérdense que referencias sobre el niño Jesús, ya porque para el siglo IV, siglo V, ya los libros sí ya están más seleccionados. Y a lo mejor no solo son 4, pero ya son muy pocos. La mayoría han sido proscritos, han sido apartados porque se consideran que no representan los valores de la línea más fuerte cristiana del momento. Entonces, por eso es que se eliminan muchas escenas de Jesús de los evangelios y solamente se dejan referencias, pues cuando se pierde en el templo, bueno, cuando se presenta al templo frente al sabio Simeón, cuando se pierde, y de ahí pues prácticamente desaparece. No hay más información de él. Sin embargo, visualmente en pinturas, en relieves sí aparece. Es porque los relatos están ahí en esta época. Quiero ver. Bueno, esta está acompañada de cirios, que son estos como velas, simbolizando pues que están presentándose frente a un altar. Y pues la representación de ambos, en el caso de José, se representa siempre como muy barbado, porque pues en los relatos originales José ya es mayor, no está joven, sino que es una persona bastante mayor. Y María es una adolescente prácticamente, porque pues el momento que menstruaban es cuando se consideraban que ya estaban listas para el matrimonio. Por eso es que de esa manera es como se ve acá. Se veía joven y José pues muy mayor.
Bien, preguntas. Hay otro ejemplo. Los 3 hebreos en el horno de Babilonia. Bueno, este es otro episodio, entonces se los he colocado acá, al menos un punteo así en breve de esta historia. Igual es otra representación de la resurrección, de la vida eterna, de la fe también que debían de tener, que no debían de temer que algo malo les va a pasar porque Dios les va a proteger siempre. Ese es el mensaje más poderoso del cristianismo y por el cual pues Roma fue eventualmente pues perdiendo ese poder sobre los cristianos, al menos porque no les tenían miedo. Y bien, ¿qué pasa? Siglo IV, siglo V, pues viene esta revolución en la que Roma toma al cristianismo como la religión oficial del Imperio Romano y convierte el cristianismo, al paleocristianismo lo convierte ya en cristianismo como tal, y la denominación que se le da es universal, o sea, católico, es el término que los romanos utilizan. Y bueno, el 313, siglo IV, aquí es donde comienza con el edicto de Milán, comienza pues este cambio bastante grande. Acordémonos que el imperio para esta época está dividido en 2 regiones, el verde es occidente, el amarillo es oriente. Todo lo que ha acontecido que les he mostrado está concentrado en esta región, acá. A lo que ven acá en verde, la información va llegando, porque pues, tenemos, por ejemplo, en el Nuevo Testamento la carta a los romanos, o sea, habían cristianos acá en Roma, y así en diferentes lugares. Pero cuando Roma toma el control del cristianismo, concentra el cristianismo o la élite del cristianismo acá, y solamente algunos de los seguidores se siguen moviendo en estas regiones. Cuando cae Roma en Occidente, lo que ven en verde, acá se va a consolidar con el nombre de Imperio Bizantino, acá. Y en el Occidente, lo que veían en tonos verdes, pues vendrá una etapa a la que se le llama interregno, en la que no hay reyes importantes, los líderes son comunitarios, son regionales, los pueblos bárbaros se apoderan prácticamente de todas las regiones y se mezclan con los romanos que quedaron en esas áreas y comienza cada quien a generar una cultura particular. Pero pues esa historia que se va a ver en la historia 2, en la Edad Media, porque todo esto es la Edad Media. Acá. Así quedaría luego de las incursiones de los pueblos bárbaros, vean, los visigodos, los suevos, los francos, los burgundios, los ostrogones, los anglos, los sajones, los vándalos, en toda esta región. Acá. Y en el oriente, Imperio Romano de Oriente, pues estos son los que van a tomar el cristianismo, lo van a hacer a la manera romana, van a ordenar, van a eliminar todo el resto de versiones de cristianos que hay, para quedarse con una sola, que es la católica, es la que los romanos toman, y también el cristianismo pues comienza a entrar a todas estas regiones, y va a tener sus diferentes versiones pues acá, siempre tomando como autoridad suprema la que está acá, junto con el emperador, la figura del papa en este lugar. Pero pues, como les decía, pues eso es en lo que se va a convertir esta cultura que estuvimos viendo. Y bueno, así terminamos la temática del arte paleocristiano. ¿Alguna pregunta? ¿Sí, Laura? ¿Cómo dijo que se llamaban los que...? Porque dijo que en la parte oriente estaban los bizantinos. Y del otro lado, ¿qué? La primera etapa, luego de la caída de Roma en el 476 de nuestra era, a esa etapa que arranca ahí se le denomina interregno. Se lo voy a escribir por acá. Interregno significa que no hay reyes. O sea, no hay reyes como tal. Hay líderes comunitarios. La iglesia cristiana, en este caso la católica, porque es la única que existe en este momento, ellos comienzan a mandar emisarios, sacerdotes, evangelizadores,
para llegar a estas culturas que no tienen una religión, una sola religión, sino que son diversas religiones, son politeístas todos, cultos paganos dirían, a decir de los cristianos. Entonces los sacerdotes comienzan a llegar y comienzan con la misma idea de llevar el evangelio a evangelizar todas estas zonas y van convirtiendo a todos estos pueblos bárbaros, que la siguiente imagen es a los visigodos, los ostrogodos, burgundos, francos, anglosajones, a todos esos los van convirtiendo poco a poco al cristianismo. Y entonces, ya cuando pasa la parte esa del interregno, comienzan a existir los primeros reyes, y es el sacerdote o el obispo el que, pues, digamos, se pone de acuerdo con la comunidad o con la élite de esa comunidad y determina, bueno, este va a ser el rey, y entonces hay una coronación. Y ustedes se fijan, lo hemos visto en películas, en series, en caricaturas, en todo, aparece un sacerdote o un obispo que es el que le pone la corona encima, encima de la cabeza al rey que está siendo nombrado. Están diciendo de esa forma simbólicamente, Dios quiere que él sea el que gobierna. O sea, este hombre tiene, o esta mujer, porque puede ir reinas también, tienen la bendición de Dios para gobernarlos a todos ustedes y ustedes tienen que obedecerle. O sea, de esa manera se van solidificando las monarquías en esa región, que es lo que luego vamos a ver en el desarrollo de toda la Edad Media. Bien. ¿Alguien más? ¿No? Me preocupan ustedes. Vamos a detener la grabación acá porque pues acá llegamos. Igual si hay alguna pregunta, algún complemento, algo que les haya quedado duda, ahorita lo podemos revisar.